En el Valle de la Bermuda, que se extiende al sur de Suchitoto, entre caminos antiguos y tierras que guardan siglos de memorias, leyendas, mitos, una mística extraordinaria, sobreviven los vestigios del esplendor de una hacienda real, Hacienda La Bermuda. Sus muros, hoy fragmentados por el tiempo, son más que ruinas, son testigos de una historia que atraviesa la colonia, la formación de la sociedad rural, los cambios económicos, la guerra, el abandono y las profundas transformaciones del territorio. Sin embargo, la historia de Hacienda La Bermuda no ha sido completamente contada. Permanece dispersa en archivos, en la memoria de historiadores, en documentos olvidados y sobre todo en el recuerdo de quienes conocieron o escucharon hablar de ella, pero muy especialmente en el corazón de sus últimos dueños. Comprender su origen, su significado y su desaparición es también una forma de comprender la historia misma del país y de Suchitoto. Por ello, desde Gaceta Suchitoto presentamos una serie de entrevistas a Hacienda La Bermuda, en busca de su historia. Un esfuerzo por reconstruir la memoria histórica de este importante espacio patrimonial a través de las voces de historiadores, investigadores y protagonistas vinculados a su pasado. Esta serie busca no solo responder preguntas sobre cuándo y por qué se construyó la hacienda, cuál fue su función y su valor, sino también reflexionar sobre su desaparición, lo que su historia nos revela acerca de la relación entre la memoria, el territorio y la responsabilidad de preservar nuestro patrimonio. Acompáñenos. Es un placer para nosotros saludarles desde la Gaceta, que ha tenido a bien hacer esta serie de entrevistas con personajes destacados que hemos estado entrevistando para la memoria histórica de la Bermuda. Este día tenemos con nosotros al doctor Paul Amaroli, que nos va a contar un poco de su experiencia, de su valioso conocimiento sobre este icónico lugar. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias. Paul, yo quisiera comenzar este día conociendo un poco sobre la importancia histórica y arqueológica que tiene la villa de San Salvador y especialmente la Bermuda. Sí, la Bermuda es emblemática como hacienda de la forma de vida que regía en gran parte al territorio del Salvador y más allá en Latinoamérica, basado en haciendas que eran
en casi como fábricas produciendo bienes a través de crianza de ganado, carne, pellejos de ganado, manteca de ganado. Creo que manteca no es la palabra adecuada porque es para tuncos. Manteca, sí. Manteca siempre fue. Del cual se cocinaba con eso, se fabricaba candelas y luego productos lácteos de todos tipos, quesos, crema, leche y luego cultivos. La Bermuda se destacaba por su producción de añil y posee unas grandes pilas de añil. Y en el casco de la hacienda hasta los años 70 estaba probablemente la última gran rueda hidráulica que empleaban los obrajes principales de añil en el territorio. A través de agua se movía la rueda hidráulica y eso servía para mover las paletas que introducía oxígeno en el agua durante el proceso de convertir jiquilite en añil, o sea, la planta de jiquilite en el tinte añil. Lastimosamente esa rueda se perdió, probablemente se quemó, igual que el casco de hacienda se quemó. Así que era un mundo que daba empleo, era una comunidad, en efecto, las haciendas. Se ha escrito negativamente a veces sobre las haciendas. Yo creo que es miope hacer eso, porque sí, formaba parte de vida diaria, ingresos, vida social y multigeneracional. O sea, era algo que existían por siglos, algunas haciendas. La Bermuda es un ejemplo de esas haciendas de tan larga vida. Y luego Ciudad Vieja, por supuesto, que está tan cerca de la Bermuda, es donde se estableció la Vía de San Salvador por segunda vez, porque fue fundada 2 veces. Ciudad Vieja, o más bien la Vía de San Salvador durante la conquista. La conquista del área Pipil les costó mucho a los españoles. Pedro de Alvarado habla más amargamente de su ingreso a Cuscatlán que cualquier otra experiencia que él tuvo. Y por supuesto fue herido en la pierna durante el ingreso en Acajutla y luego tuvo que marcharse de regreso a Guatemala sin lograr la conquista. No obstante, mandó un pariente suyo a seguir el proceso. Se estableció una primera vía en un lugar que no se conoce dónde, en alguna parte del señorío de Cuscatlán, en 1525. Al año siguiente, sin embargo, se dio un levantamiento general de los nativos desde Chiapas hasta Nicaragua, o sea, Chiapas, Guatemala, el área del Salvador, parte de Honduras y Nicaragua. Eso fue en 1526. Sin duda fue coordinada, aunque se desconoce totalmente cómo fue eso. Pero por la coincidencia de fechas y el gran territorio, fue un esfuerzo de los nativos de la región de expulsar a los españoles y en parte fueron exitosos. San Salvador fue abandonado como varias otras vías tempranas fueron abandonadas y los españoles fueron puestos en grandes apuros. Tardaron 2 años en volver a pacificar, para usar la palabra que ellos usaban, el señorío de Cuscatlán. Y al cabo de los 2 años, en 1528, se traza la vía nuevamente, y esta vez en el lugar conocido como Ciudad Vieja, tan cerca de la futura hacienda de la Bermuda. Ahora, la relación entre los dos lugares no coexistían, definitivamente. La relación es lo siguiente con tierras, etc. Los conquistadores exitosos tenían derecho a tributos, o sea, impuestos,
de los pueblos que se habían conquistado. En este caso, el señorío de Cuscatlán. Entonces, según el estatus social, se repartía pueblos. Por ejemplo, si usted, Elizabeth, estaba muy bien conectada con los Alvarado, que manejaban la batuta en la conquista en el territorio salvadoreño, le hubieran asignado un pueblo de mucha gente que producían muchos bienes y parte de eso le tributaban a usted en bienes. Y si yo era una persona no bien conectado, de pocos recursos, un peón de guerra, como decían, me darían un pueblo con una fracción de la población, un pueblo pobre con pocos tributos, y así fue la cosa. Cuando se trazó la vía de San Salvador, se trazaron solares para casas que se tenía que mejorar dentro de poco con una vivienda y un cerco. Y también se repartieron a la orilla del área trazada del núcleo urbano, protourbano, se trazaron grandes parcelas. Y las parcelas medían una caballería para la gente de alto estatus. Una caballería son como 64 manzanas en términos modernos. Es bastante tierra. Y para nosotros de bajo estatus nos daban la mitad, que se llamaba una peonía. La caballería para el alto estatus y para los de bajo estatus como 32 manzanas de tierra, que todavía es bastante tierra, se consideraban tierras cultivables. En esas tierras la idea era que se cultivaran, no eran haciendas, eran granjas en efecto, era para pastizales, para ganado, pero no enormes extensiones. La transición de esa situación relativamente modesta a un paisaje ya con haciendas, con mucho más tierras, independientes de una vía, no parte de una vía así expresada, es después. Se da un colapso de la población nativa. Eso se da más o menos durante la vida de la vía de San Salvador, donde estaba. Para cuando se abandonó Ciudad Vieja y se trasladó San Salvador a su emplazamiento actual, se había perdido aproximadamente 2/3 partes de la población indígena, más que todo por enfermedades, además del caos y muerte de la conquista, pero mucho más mortal fueron las enfermedades introducidas sin querer queriendo. Un año antes del traslado pasó una de las peores pandemias que afectó a la población nativa y dejó muchas tierras baldías. Las comunidades indígenas tenían sus tierras comunales, como grandes anillos alrededor, franjas. De repente se hallan en una situación en que no estaban ocupando grandes extensiones, había muy pocos sobrevivientes. Y el gobierno español, bajo las leyes de las Indias, que protegían en teoría a las poblaciones indígenas, podían vender esas tierras ya excedentes, ya no los necesitaban para un futuro previsible, era imposible pensar en un futuro donde un pueblo que tenía 5,000 personas y ahora tiene quizás 200 personas, iba a tener necesidad de tanta tierra, entonces podían venderla. Y había un proceso para hacerlo. Necesitaban intérpretes, un juez, procuradores para efectuarlo, y se podía vender. Hubo abuso en un proceso, pero también hubo justicia en otros procesos y se hacía. Con esas circunstancias nuevas, más o menos en la época en que Ciudad Vieja se viene para San Salvador moderna, donde está actual, es cuando se van formando las primeras haciendas en el área del Salvador. Y en este tiempo sería que haciendas como La Bermuda, que las tierras fueran obtenidas por lo menos en un principio, para después conformar haciendas con bastante extensión. Es curioso
que uno de los encomenderos que vivía en Ciudad Vieja, Bartolomé Bermúdez, tenía 2 pueblos que le pagaban tributo, que estaban muy cerca de San Salvador, de la vía. Uno está citado como Tenango, y la ubicación de Tenango es conocido, es un cantón, todavía el lugar está visible desde Ciudad Vieja, está en una colina. Tenango significa lugar de muralla, y uno piensa que podría haber una comunidad, o restos de una comunidad amurallada quizás, o tal vez la muralla en efecto era la misma colina con lados casi verticales, o sea, defensa natural. Y el otro, en el primer documento que lo menciona, solo se pone unas estancias. Y después se pone Montepeque. Montepeque después fue una hacienda. En ese tiempo fue una comunidad pipil todavía. Ahora, lo curioso es que él entonces estaba percibiendo tributo de esas comunidades pipiles vecinas, inmediatas a Ciudad Vieja. Su apellido era Bermúdez. Sí. Y después aparece una hacienda La Bermuda. Sí. Y hasta donde yo sepa, no hay documentos que hagan una vinculación entre Bermúdez y La Bermuda. La Bermuda, había algunas mujeres en la época de la conquista en Nueva España, conocida como La Bermuda, La Bonita, y cosas así. Rodolfo Barón Castro, que escribió bastante sobre la vía de San Salvador, especula, descarta una relación con Bartolomé Bermúdez y dice que probablemente fue un uso común de la palabra Bermuda en ese tiempo, no porque él se llamaba Bermúdez o tuviera que ver. Interesante. Usted ya nos ha mencionado varias de las preguntas que teníamos con los poblados indígenas. ¿Qué tipo de poblados indígenas tuvimos en el área? ¿Qué indígenas habitaban este lugar? Pues la región tiene antecedentes de asentamientos mayas, los mayas locales de la zona durante el mismo tiempo de San Andrés, de Tazumal, el periodo clásico de florecimiento de los mayas en Mesoamérica en general. Y posteriormente es una zona donde se marca muy fuerte la presencia de pueblos nahuas, o sea, en parte los antepasados de los pipiles. Eso fue investigado desde hace un siglo, casi cabalmente un siglo, de 1925 y 26. Anduvo un arqueólogo muy conocido llamado Samuel Lothrop. Y él hizo recorridos de sitios en la zona de Suchitoto, publica dibujos de cosas y fotos, compró algunos objetos de la zona y que ahora están en el Museo del Indio Americano en Washington, D.C. Entonces, Samuel Lothrop hizo excavaciones en la hacienda Montepeque, al norte de la Bermuda, y encontró una gran urna funeraria que publicó una foto. No sé si se puede compartir. Perdón. Estos dibujos son de una vasija pintada, más bien 2 vasijas pintadas de la Bermuda que estuvieron en una colección en San Salvador. Y eso es Samuel Lothrop, hace un siglo. La urna grande es de Valle Palacios y encontró una similar en Montepeque. Estos también se han hallado en otros sitios del postclásico, que hay varios sitios relacionados con Cihuatán, que Cihuatán entre 900 y 1200 después de Cristo se convierte en una capital regional
con mucho territorio y mucha influencia. Entonces, esos son dos cosas. Y ya en tiempos después, porque ese tipo de material es hasta tipo 1200 después de Cristo, la zona es Pipil, de migrantes directos de alguna parte de México que hablan, y sus descendientes, algunos aún hablan náhuatl, idioma primo hermano del idioma de los aztecas, aunque la divergencia entre los dos se remonta a siglos antes de la conquista. Y también gente que veneraba dioses equivalentes como Tlaloc, el dios de la lluvia, Xipetotec, nuestro señor el desollado, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y otros. Entonces, eso era la zona de Suchitoto, Montepeque, Pululapan, que ahora es San Martín, y San Pedro Pululapan. Eran pueblos pipiles y participaban en esa cultura como parte del señorío de Cuscatlán, dominado por Cuscatán, la capital, ubicada por donde está el antiguo Cuscatlán ahora. Muy interesante. Nosotros hemos encontrado en el área restos arqueológicos, ¿verdad? De piezas, incluso alguien me trajo una pequeña flauta y otros pequeños objetos de barro que hemos encontrado en la hacienda, ¿verdad? En el lado que yo estoy, que se conoce como parte de la Bermuda igualmente, ¿verdad? Ahora la llamamos la Bermuda 1525. Usted entonces está confirmando que sí hay una zona eminentemente arqueológica por los poblados indígenas que habitaron este lugar. Sí, sin duda, si nos pudiéramos transportar un par de años antes de la conquista, antes de la primera pandemia, llegó al territorio salvadoreño 2 años antes del ingreso de Pedro de Alvarado. Entonces, fue un arma de conquista que los españoles ni comprendían, pero les ayudó mucho en enfrentar una población diezmada y debilitada por enfermedades nuevas. Entonces, si pudiéramos transportarnos justo antes de eso, hubiéramos sido testigos de un paisaje densamente cultivado, manejado por entre pueblos y aldeas, en un sistema de vida que ya llevaba muchos siglos y era la culminación de miles de años de civilización mesoamericana. Así es. Dentro de este contexto, ¿cómo se inserta la Bermuda a este territorio dentro de las rutas y los asentamientos en el periodo de la colonial temprana? Pues el estudio de rutas coloniales es algo que creo aún espera ser explorado por investigaciones, o sea, explorado por medio de textos y también por visitas de campo. Se ha hecho en Guatemala y se ha hecho en México. Habiendo dicho eso, se ha señalado muchas veces que una ruta natural e histórica de importancia fue desde donde está San Salvador ahora hacia el norte, siguiendo más o menos la carretera troncal del norte. De hecho, la troncal del norte, ya llegando hasta Popa y donde ahora está Aguilares, que es relativamente reciente, se conocía como la calle real todavía en el siglo, empezando el siglo XX. Esa calle real seguía al norte, pasaba Citalá, entraba a Honduras y terminaba con 2 oportunidades. Podría desviarse antes de Citalá hacia
Metapan y pasar hasta el Atlántico, desde ahí, o ir más recto, pero eso implica cruzar varias cordilleras entrando a Honduras. Pero eso era una ruta importante. Suchitoto, la Bermuda, está al otro lado del Cerro de Guasapa, desde allá. Cuando existió la vía de San Salvador, donde está Ciudad Vieja, eso sirvió como razón y obligación de pasar por ahí. O sea, era como un imán y una obligación a la vez, porque era el centro poblacional del gobierno español y de la sociedad española, de la punto fuerte de la invasión española, donde se hizo permanente la presencia, la presencia española en la zona. Con la presencia de la vía ya obligatoriamente había rutas de comercio que podemos imaginarnos que pasaban hacia el norte, Suchitoto, siguiendo el río Lempa, que hubiera dado acceso también hacia otras zonas de interés para comercio, hacia Guatemala, hacia Honduras. Y luego hacia el oriente, no está, yo diría, en mi opinión, no está definida como hubieran sido las rutas. Pero un ejemplo tenemos con la invasión de Martín de Estete desde el territorio de Nicaragua, que se dio poco después de fundada la vía de San Salvador, quien entró buscando esclavos y capturó unos 2,000 esclavos cuscatlecos. Ilegalmente suena un poco fuera de lugar, pero fue ilegal y fue un atropello de las leyes existentes. Las jurisdicciones estaban fuera de su jurisdicción. Y fue obligado, entonces él entró desde Nicaragua y pasó por el oriente del actual territorio salvadoreño, llegó a Pululapan, que era un pueblo pipil grande que se dividió después en San Martín y San Pedro, Pululapan, ahora llamado. Y luego llega en contacto con los vecinos de la vía de San Salvador. Eso plantea también que había una ruta para seguir desde el oriente hacia el oriente de la vía. Cuando se funda la vía, el oriente del Salvador, del territorio salvadoreño, aún no estaba conquistado. Y los vecinos que vivían en San Salvador estaban en eso varios años, estar conquistando los pueblos, hasta que se fundó San Miguel, y San Miguel tomó las riendas de la conquista del oriente. Ok. Usted ha escuchado mucho esa separación entre la Bermuda y Ciudad Vieja. ¿Qué puede decirnos de estas dos muestras espectaculares de nuestro país, la Bermuda y la antigua Ciudad Vieja? ¿Son la misma parte? ¿Eran partes separadas? ¿Funcionaron como un centro económico-social? ¿Fueron parte del desarrollo o de la llegada de los conquistadores? Pues, como medio toqué el punto anteriormente, sí. Según se conoce, están separados en el tiempo. Y las raíces de haciendas en la región, incluyendo la Bermuda, partirían después del abandono de la vía de San Salvador en Ciudad Vieja y su traslado hacia su emplazamiento actual en San Salvador. Y también con el colapso de la población nativa que facilitó la adquisición de grandes extensiones de tierra. Entonces, la época de haciendas grandes sería subsecuente al traslado. Puedo estar totalmente equivocado. Puede ser que algo empezó antes de 1546, cuando se traslada la vía al emplazamiento actual de San Salvador. Algo importante sería de hacer arqueología alrededor del casco de la hacienda. Quien quita que se encuentre
una serie de construcciones debajo de lo que se conoce y con evidencia el fechamiento quizás de la misma época como investigaciones han revelado para Ciudad Vieja. ¿Quién quita? Es perfectamente posible. Cuando el arquitecto Paul estaba en las labores de restauración del casco de la Bermuda en los años 70, se hizo algunas calas, pero las calas eran para efectos de ingeniería, de arquitectura, no eran para investigación del pasado. Eso es la primera vez que visité la Bermuda en el 78, cuando estaban terminando los trabajos, estaba quedando muy bonito. Me da, debido al hecho de que lo vi antes y luego lo volví a ver en el 91, que quisiera hablar un poco de esa visita en el 91, me da una enorme lástima por la pérdida insensata del patrimonio cultural tan importante como en este caso. Es muy doloroso, doctor, muy doloroso, porque eso todavía habían vestigios. Yo acabo de regresar al país y visité de nuevo el lugar para unas fotografías para este programa y realmente ya está prácticamente derrumbado todo. El balcón que se conservaba bastante bien ya prácticamente no se ve. Hay todas las paredes frontal y la trasera están en el suelo y solo hay una parte de una de las áreas de las habitaciones, la parte de atrás. Hay una de las ventanas que todavía se perfila. Más que eso, es ruinas totalmente y no hay ningún interés de preservarlo de ninguna manera. Y no hemos encontrado una forma, es por eso que se están haciendo esta serie de entrevistas para llamar un poco a la conciencia de que un lugar tan emblemático e importante se haya descuidado a tal manera. Usted viaja y encuentra que hay una piedra donde alguien dice que pasó algo y esa piedra se protege, se le pone un techo, se habla, se recolectan historias, se documenta qué pasó y se resguarda. Y en este país, tristemente, la Bermuda ha desaparecido, ¿verdad? Muchas de sus piezas hemos visto y sabido por personas que estuvieron ahí que las piezas de la Bermuda están en Guatemala y en otros sitios, ¿verdad? Entonces es muy triste que se vea una historia tan importante con tal desdén. Usted tiene toda la razón. Siguiente pregunta. Desde la arqueología, ¿qué nos podría decir usted en relación a la proximidad sobre la organización del territorio en los primeros años de la colonia? Pero más puntualmente, si este sitio, la Bermuda, abasteció o pudo haber abastecido a Ciudad Vieja. Como pues, ya lo mencionó antes, sí, puede que una sido primera. Sí, ahí regresamos a la pregunta del anterior. Tiempo. Sí. En mi punto de vista, es probable que la vida de Ciudad Vieja estaba así y después nacen haciendas, incluyendo la Bermuda. El abastecimiento, quisiera volver al punto del rol de haciendas en la antigua vida, y ni tan antigua, hasta los años 70, hasta la reforma agraria, que fue un desastre, que realmente yo no he visto una crítica concienzuda del impacto de la reforma agraria en la sociedad y economía del país. Pero mi poca experiencia personal viviendo en la mediación en particular de una hacienda en la costa durante un par de años, es evidente. Entonces, mucha gente no se da cuenta o quizás han escuchado como una leyenda negra
de que en las haciendas abusaban constantemente y uniformemente a los que trabajaban en las haciendas. Es una leyenda negra, obviamente. Las haciendas, volviendo a repetirme un poco, eran unidades productivas. Producían de todo, daban empleo, utilizaban la tierra en diferentes maneras y se abastecían como autosuficientes y también vendían productos, productos que terminaban en los pueblos y ciudades existentes del tiempo. Las haciendas también podían ser muy diversas. Por ejemplo, la antigua hacienda de Tehuacán por Tecoluca, hasta explotaba sal de las salinas en el mar, además de tener añil, jiquilite para hacer añil, ganado, siembras de diversos tipos. Y cuando caduca ese sistema, podemos ver el resultado actual de casi cualquier hacienda antigua del país. Se destruyeron con la reforma agraria instituciones de origen colonial, como las haciendas, se destruyeron y han terminado ahora casi todas parceladas en parcelas pequeñas que no son autosostenibles, en muy poca tierra para ganarse la vida de 2 o 3 manzanas que me tocaría como de una típico repartimiento de hacienda como socio. Y entonces han terminado las haciendas como parcelaciones rurales, como notificaciones. Se han destruido esas para siempre, esas unidades productivas y el sistema de vida que ofrecían. ¿Qué puede enseñarnos la Bermuda sobre la historia del país? ¿Qué hemos perdido al perder esta infraestructura? Pues si la historia puede describirse como capítulos que se van escribiendo y se ponen en un estante y se escribe otro capítulo conforme vaya pasando el tiempo. Un capítulo muy grueso para la historia de El Salvador sería acerca de las haciendas. Y las nuevas generaciones no tienen ni una idea de cómo era la vida en una hacienda. Una vida muchas veces dura para todos, a veces con algunas ganancias muy bonitas, digamos, o sea, positivas, a veces con aspectos negativos, para no dejarlos sin mencionar. Pero era una forma de vida, y era una forma de vida que imperaba durante 1600, 1700, durante siglos, varios siglos, pasando la independencia, todavía entrando al siglo XX. Hay libros folcloristas sobre la vida en la hacienda, como Las Tinajas, por ejemplo, y otros que se escriben sin romanticismo, intentan escribir el reto de extraer una forma de vida de la tierra a nivel de hacienda. Y entonces eso se ha escapado de la conciencia actual, que como muchas otras cosas. Museos, experiencias de vida, vivencias que se podrían hacer en un casco como la Bermuda ya restaurada, la casa ya restaurada, sería muy importante para la población actual y futura del país. La alternativa es dejarlo borrar por completo y olvidarse por completo de eso. Y eso sería muy triste, de olvidarse de su identidad, de un capítulo tan importante de su identidad e historia. Así es muy doloroso, como ya lo dije antes. Yo crecí ahí, ¿verdad? Mi familia, mis antepasados, mis tatarabuelas, y tenemos un pedacito de ese lugar en el corazón
porque recordamos las vivencias y la historia, y somos prácticamente, con mis hijos moriría esa historia, porque ya ellos no, no tuvieron toda la información que yo tuve, el conocimiento, esa lección de historia que se aprende verbal de nuestros antepasados. Ellos la van a perder, ¿verdad? Eso va a ser parte del recuerdo y nada más. Y es muy triste, muy lamentable. Pero yo quisiera, ya que usted habla de que conoció el antes y el después, me diga lo que recuerda de esa infraestructura. Me encantaría escucharlo. Sí, me acuerdo que los trabajos estaban dejando, habían lugares, partes con teja nueva, había partes con un repello encalado, blanco, brillante, nuevo, lucía fantástico, pero a la vez no perdió su carácter de antigüedad, de una gran antigüedad con esas gruesas paredes. Me impresionó mucho. Ya en ese momento era bien bicho, ¿verdad? Cuando llegué a verlo, estuve haciendo un proyecto por cerca del lago de Guija en ese tiempo y tuve la oportunidad de visitar la Bermuda. Y sin embargo, en ese tiempo ya conocía en California, de donde soy, varias, varias edificaciones de origen español o mexicano de las misiones que se hicieron para entre las comunidades indígenas y de también casas de habitación de la época mexicana. Y el casco de la Bermuda solo tenía comparación con los edificios mayores que yo había conocido aquí en California por lo masivo y la elegancia de la construcción. Ahora, cuando regresé, quisiera hablar de eso un poco. Sí, lindísimo. En el 91 estaba trabajando para el gobierno de El Salvador en patrimonio cultural. Y en agosto, con la experta en conservación histórica, arquitecta Irma Flores, decidimos visitar el casco de la Bermuda, que era ya propiedad de gobierno desde que estaban trabajando en la restauración. Pero nadie había ido desde el final de los 70 de la institución. Habían pasado varios años y todo el conflicto armado, que ya estaba por terminar en ese tiempo. Y aprovechando esa pausa en violencia, fuimos. Y voy a pasar, si puedo, algunas tomas de ese tiempo. Permítame un momento. Entonces, lo que vimos en esa visita era lo siguiente. Primero, muy montado, quiero ver. Esos son los hornos para colocar peroles para hacer melaza. Había peroles de hierro, varios ahí aventados. Las paredes ya empezando a erosionarse. Una piedra grande, que es la gemela de otra que ya tenía el Museo Nacional, que dicen posiblemente era de la iglesia en Ciudad Vieja y llevada a la hacienda antiguamente. Y esa piedra, que mide como quizás 3 pies por 2 y es gruesa, la subí al pickup y no sé cómo, pero la subí para llevarla al museo. Ya está ahora, está con su doble, su otra. Porque el lugar estaba sin vigilancia. También habían bases de columnas, como se ve en la parte inferior. Había muchas bases de columnas de piedra. Y las paredes con dinteles, detalles hermosos. Ups, y aquí está Voy a dejarlo aquí. Entonces,
quitar eso. Entonces, regresando a la institución que estaba, donde hoy está el Museo Nacional, los dos hicimos, la arquitecta Flores por su parte y por mi parte, informes urgentes de que era urgente colocar vigilancia. Ya en el lugar habían rumores de que se iba a repartir las tierras ilegalmente, ¿verdad? Alguna persona iba a decir que era dueño y vender parcelas. Y obviamente iban a robar los peroles, la base de columnas, lo que se pudiera. Y que era urgente hacerlo. La respuesta, estuve revisando mi vieja correspondencia antes de esa entrevista. La respuesta tardó 7 meses de los encargados. Y la respuesta fue que no había vigilantes. Pero sí iban a contratar, hablando de la zona, iban a contratar 2 personas para trabajar en las labores de conservación de la iglesia de Suchitoto. Y yo respondí a eso diciendo, la iglesia de Suchitoto nadie la va a robar ahorita, pero sí van a robar los peroles, la base de columnas y hasta el terreno, posiblemente la Bermuda, que es nacional, es ya adquirido por el Estado, en posesión del Estado. Y ya no había más sobre eso. Cuando pude regresar, algún tiempo después, por supuesto, habían barrido con todo lo portátil. Y con más tiempo después, ya para el 2005, que regresé con el entonces presidente de Concultura, ya se había repartido el terreno y había abandonado el terreno en ese momento. Y el destino después, no había recursos, era la respuesta. Ahora, este punto, que no hay recursos, siempre he visto que hay recursos. El destino que dan a los recursos es diferente. Y no todo el mundo comparte los mismos intereses. Pero la Bermuda, indudablemente, amerita estar en el cuidado del gobierno, con vigilancia, y luego reconstruir. Peores cosas se han reconstruido. Podemos dar el ejemplo de ciudades en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, o edificios de misiones aquí en California, que se han reconstruido existiendo muy poco de sus muros. Para Ciudad Vieja hay dibujos, hay fotografías, para la Bermuda, perdón, hay dibujos, hay fotografías y están los restos de paredes. Podría tomarse como un proyecto de gobierno, el terreno ya creo que siempre les pertenece, reconstruirlo, poner en valor el terreno, incluyendo las pilas de anil que tiene, y convertirlo en museo y centro de experiencias tradicionales del Salvador, en mi opinión. De acuerdo con usted, y es muy lamentable. Imagínese usted que mi familia donó esa propiedad, la casa, y la casa era de una manzana cuadrada. Yo le recuerdo así, tengo fotografías. Una manzana cuadrada de casa. Uh-huh. Yo crecí, viví esa experiencia. Y luego me salen con este frente de casa y en una de esas fotografías que usted mostró ahí, la única ventanita que se preserva el día de hoy es esa, de todo lo que usted conoció, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de que en esa remodelación botaron toda la casa. Es Qué que raro. Le estoy diciendo, doctor, yo crecí ahí. Aquí está la última heredera con nosotros todavía a sus 87 años y puede dar fe que esa, cuando se entregó a patrimonio, era una casa de una manzana cuadrada, no un frente de casa, ¿verdad? Muchas de esas piezas que usted menciona ya no eran las bases originales de piedra. Esas que están, que no se las han llevado, es porque son de cemento. Oh. Y muchas de esas piezas que están ahí tienen ladrillo. O sea,
ladrillo de actual, ¿verdad? Yeah. Y lo podemos ver ahora en la ruina. Entonces, todo eso fue sustituido. La rueda pelto, todas esas cosas que estaban ahí no existen. No fueron guardadas, no fueron protegidas. Encontré un día un gran amigo y me invitó a su casa y me dice, te invito por una razón muy especial. Quiero que vayamos a la terraza. Voy a la terraza y su vecino tenía un enorme rótulo con piezas de la Bermuda y Ciudad Vieja. A título personal, no, en una colección privada. Entonces, ¿qué interés podían haber tenido? Y yo creo que por ahí viene la cosa, y es que todo eso fue sustraído y fue sustituido, porque ese frente que vemos no es lo que nosotros entregamos. Nosotros entregamos una casa con una manzana cuadrada de construcción, con un enorme portón de madera y otras tantas cosas que yo aún recuerdo porque adoraba ese lugar. Me encantaba su olor, me encantaba su vibración, me encantaban sus historias. Entonces, es muy lamentable que la gente que ve la reconstrucción cree que eso era todo. Eso no era todo. Lo que se entregó era una casa de una manzana cuadrada más 8, esa se donó, la casa para ser preservada, y 8 manzanas que el gobierno adquirió porque dijo que iban a fundar un parque. Así se escribe la historia en El Salvador. Ahora, ¿cómo puede motivarse? ¿Cómo podemos buscar apoyo para que lo que resta de la memoria histórica no muera desde su punto de vista? Es bastante importante si figuras en el gobierno se interesan en el tema y apoyan desde ese nivel. También puede costar. Es también importante la existencia de patronatos locales. Por ejemplo, la Iglesia Colonial de Ahuachapán, que es una obra bella, sí iba a votar para ser una iglesia de arquitectura moderna. Ya se tenía constructor listo para demoler el edificio colonial. Y ya tenían un diseño horrible, por cierto, de una iglesia modernista. Lo que paró eso fueron unas investigaciones que apoyaron la importancia de la iglesia. Yo participé en una pequeña parte de eso, la parte arqueológica, y por eso me puedo la historia. Eso ayudó, pero fue clave la conformación de un patronato ahuachapaneco local para abogar constantemente para la conservación y restauración de la iglesia y recaudar fondos para ese fin por medio de eventos y otros, y también de ser el enlace con el gobierno del país, que fue importante. Eso es una vía, son 2 vías, uno directamente con el gobierno, otro a través de un patronato establecido. El patronato de Suchitoto, para poner otro ejemplo, logró el puesto en valor de unas ruinas. No reconstruyó exactamente, pero se puso en uso un predio en ruinas que en un principio se llamó el Teatro de las Ruinas y ahora está dedicado a Alejandro Coto. Y eso fue a través del patronato que consiguió donaciones del gobierno central. El propio presidente de la República asignó fondos directos para ese proyecto. El Hospital Diagnóstico, a través del doctor Rodrigo Brito, se encargó de gran parte de la ejecución de labores allá, en lo que uno ahora admira.
Entonces, esos son algunos ejemplos que han dado resultado a Huachapán y en Suchitoto. Teatro de las ruinas o Alejandro Coto, como lo llamamos ahora, va por el mismo camino de la Bermuda. Bueno, también otra cosa que muchas veces sucede es cuando, digamos, el relojito está marcando bien, todo está funcionando, está nuevecito, se entrega un proyecto. ¿Qué sucede después con el proyecto? ¿Hay mantenimiento y buena administración o toma un rumbo diferente? Y yo no tengo la menor idea cuántos proyectos han tomado un rumbo diferente, pero no sorprende. Y la falta de prevenir el mantenimiento, solo ese punto, ¿verdad? De que cada 5 años hay que pintar, hay que reparar el techo, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Eso nunca he visto que planifican para eso en inmuebles. En la arqueología no es diferente. Y en mantenimiento en Cihuatán, por ejemplo, hicimos un protocolo de mantenimiento de las partes restauradas donde se ha trabajado la Fundación Nacional de Arqueología del Salvador en coordinación con el gobierno. Y se sigue el protocolo, que es bastante sencillo allá, pero si no es una situación tan sencilla como un edificio moderno, no prehispánico, un edificio más complicado porque está más entero y con materiales más frágiles que existen. Y en el caso de lo prehispánico había materiales frágiles, pero ya no existen casi nunca, salvo en Joya Serén, que es otro tema. Es complicado. Entonces no se asignan fondos para mantenimiento y las administraciones cambian. Pero con respecto al teatro en Suchitoto, no estoy al tanto de cómo está ahorita. Está así como le cuento. Está teniendo un muy mal momento. Me imagino que va a ser absorbido por el Estado y no sé, al fin, qué irá a pasar. Pero bueno, ha sido un honor, doctora Maroli. Si tuviéramos que resumir una idea central de importancia de la Hacienda La Bermuda para la historia de El Salvador, ese mensaje que deberíamos tomar, ¿cuál sería? Pues el primer mensaje que quisiera dejar es que nunca hay que tirar la toalla con conservar el patrimonio cultural. Aunque los vientos y el destino parezcan estar en contra, nunca hay que tirar la toalla. Aunque las paredes están a la mitad de altura de lo que tenían, no hay que tirar la toalla, porque todavía existe. No existe al 100%, pero existe. En el caso de la Bermuda tiene un potencial muy fuerte para el futuro de la educación y experiencia de los salvadoreños. Está en esa zona donde nació San Salvador y donde vivió su vida San Salvador tempranamente, y es emblemático de la forma de vida que persistió por siglos después de la época de San Salvador. Está camino a Suchitoto, vecino de San Salvador, que algún día será un destino turístico importante. Ahora apenas se puede llegar todavía y hay mucho que hacer, pero tiene ese potencial y hay que hacer lo que se puede hacer para conservarlo. ¿Algo más que usted quisiera agregar desde su punto de vista o de su conocimiento? Que muchos cascos de hacienda se han perdido ya en El Salvador. No se ha hecho un inventario, a mi conocimiento. He preguntado, me dicen que no. Y entonces ni se sabe que se está perdiendo. Es el peor de los casos. Es como tener una bodega sin inventario de la bodega y
y no tener ni idea, o sea, sin inventario qué se puede hacer, ni se da cuenta de la gravedad de la situación. Otro caso que conocí hace pocos años fue la hacienda del Hualcho en Usulután, en el departamento de Usulután. Casco de hacienda masiva, estaba en buen estado, algo dañado todavía. Y es importante, además de su rol como casco de una hacienda importante también porque se dio una batalla famosa del general Morazán allá, muy connotada esa batalla. De un lugar histórico y hoy está derrumbado por total falta de cuidado. Usted mencionó algo de las vivencias que usted ha tenido, otras personas que todavía están en este mundo, que tienen vivencias, se debería hacer grabaciones, entrevistas sobre cómo era la vida en esos lugares, qué vivencias pueden compartir. Porque la otra generación, como usted mencionó, tiene una vaga idea o ninguna idea de cómo era. ¿De qué es eso? Bueno, doctor, ha sido un placer para mí que me concediera estos momentos. Para la Gaceta también ha sido algo muy importante y esperamos en otras futuras ocasiones tenerlo con nosotros. Y ya sabe, aquí es su casa, El Salvador. Cuando usted esté de visita, pues nos contacta y va a ser un honor para nosotros recibirlo con lo poquito que tenemos de la historia de la Bermuda. Un gusto, gracias. A la orden. Igualmente. Se cuida. Dios. Adiós.